Si esto es cierto, no hablamos de un negocio fachada sino de una línea de oxígeno para una estructura criminal que llevaba años financiándose a plena luz del día, y lo que está en juego no es una detención más, sino la credibilidad de todo un Estado que decidió apretar el interruptor sin saber hasta dónde llegaba el cable. Durante años, ese horno encendido cada madrugada no solo sacó pan, también sostuvo un flujo constante de dinero que nunca pasó por bancos, nunca dejó rastro fiscal y nunca levantó sospechas reales, mientras la organización más violenta del país consolidaba poder territorial con la tranquilidad de quien se siente invisible. El problema no es el panadero. El problema es lo que permitió que nadie mirara demasiado cerca, y lo que ocurre cuando alguien decide mirar de golpe. Si te enfada que un panadero lavara millones sin que nadie sospechara, suscríbete. La decisión ya fue tomada y no tiene marcha atrás. Alguien autorizó entrar, revisar, contar y exponer. Y desde ese momento, cada billete encontrado dejó de ser solo dinero para convertirse en una prueba que compromete a más personas de las que aparecen en una foto o en un parte policial. Porque cuando una cifra supera el millón y aparece donde no debería, la pregunta no es de quién es, sino quién más lo sabía y eligió no actuar. Lo que puede salir mal es evidente. Si este caso se cae, si se demuestra que fue un error o una exageración, la narrativa de control absoluto se resquebraja. Lo que se pierde no es un operativo, es autoridad. Dentro del local, todo seguía funcionando con normalidad cuando empezó el despliegue. No hubo sirenas ni escenas de película. Hubo silencio, miradas tensas y una certeza incómoda. Alguien había permitido que ese punto operara durante demasiado tiempo. Cada estante revisado abría una duda nueva. Cada hallazgo confirmaba que no se trataba de improvisación, sino de un sistema que entendía perfectamente cómo mezclarse con la rutina del barrio. Y mientras afuera la vida seguía, adentro se hacía evidente que este no era un golpe aislado, sino el inicio de algo que ya estaba en marcha y que iba a obligar a revisar decisiones anteriores. El dinero encontrado no explica por sí solo el alcance del problema. Lo verdaderamente grave es lo que sugiere: rutas de cobro, cadenas de mando, protección indirecta y una paciencia estratégica incompatible con la idea de un grupo desorganizado. Alguien confió en que ese lugar no sería tocado. Alguien apostó a que el cambio político no llegaría hasta ahí. Y ahora, con la maquinaria del Estado en movimiento, esa apuesta empieza a cobrar factura. No se trata de celebrar un decomiso, sino de asumir que cada paso siguiente va a incomodar a actores que hasta ahora habían permanecido fuera del foco. Entre los primeros datos que empiezan a circular, ninguno cierra del todo. Cada respuesta abre un vacío mayor. ¿Por qué ese negocio y no otro? ¿Por qué durante tanto tiempo? ¿Qué señales se ignoraron para que la operación creciera sin fricciones? Las decisiones que llevaron a este punto no fueron accidentales. Fueron calculadas bajo la premisa de que no habría consecuencias. Hoy, esas consecuencias ya están en curso, y detenerlas implicaría aceptar que el sistema prefirió no ver. La pregunta que queda flotando no es si había dinero oculto, sino si el país estaba preparado para asumir lo que significa haberlo tenido ahí todo este tiempo sin reaccionar. A partir de ese momento, la investigación deja de ser un operativo policial y pasa a ser una prueba de estrés para todo el aparato institucional. Porque cuando un punto aparentemente menor revela una cantidad de dinero que no encaja en ninguna contabilidad conocida, la pregunta ya no es cuánto falta por descubrir, sino cuántas capas se han normalizado para que esto funcionara sin alertas. El despliegue no se amplía por capricho, se amplía porque cada verificación confirma que el hallazgo inicial no es una anomalía, sino una pieza coherente dentro de una estructura más amplia que supo adaptarse al cambio de reglas. Lo que empieza a perfilarse no es una historia de ocultamiento burdo, sino de disciplina operativa. El dinero no estaba improvisado ni escondido con torpeza. Estaba organizado, distribuido, protegido por la rutina. Eso indica planificación, continuidad y una confianza sostenida en que el entorno no iba a cambiar. Y cuando esa confianza se rompe, el daño no es solo económico. Es estratégico. Porque cualquier organización que haya operado así durante años no lo hizo sin evaluar riesgos, sin medir tiempos, sin leer correctamente las señales del Estado. Si esa lectura fue correcta durante tanto tiempo, alguien falló del otro lado. El problema para quienes ahora investigan es que cada avance reduce el margen de error. Una vez que se expone una fuente de financiamiento de este tamaño, no se puede retroceder sin consecuencias. No se puede relativizar sin quedar atrapado en la contradicción. Y no se puede aislar el caso sin que aparezca la sospecha de que se está protegiendo algo más grande. El despliegue ya no busca solo responsables directos. Busca entender por qué este engranaje funcionó con tanta precisión en un entorno que, en teoría, estaba bajo vigilancia constante. Las primeras reacciones no se hacen públicas, pero se sienten. Hay movimientos internos, revisiones aceleradas, órdenes que bajan con urgencia. No porque el caso esté resuelto, sino porque amenaza con desbordarse. Cada funcionario que ahora revisa un informe pasado sabe que ese papel puede convertirse en evidencia de omisión.
Cada decisión previa empieza a ser reexaminada bajo una luz distinta. Y en ese proceso, lo que se pierde es la comodidad de la distancia. Este ya no es un problema localizado, es un espejo incómodo. Mientras tanto, la narrativa oficial avanza con firmeza, pero sin cerrar del todo. Se confirma lo suficiente para sostener la gravedad, pero no tanto como para delimitar responsabilidades finales. Esa ambigüedad no es casual. Responde a una realidad operativa. Aún no se sabe hasta dónde llega la cadena. Y en investigaciones de este tipo, apresurarse a señalar puede ser tan peligroso como callar demasiado. Lo que está claro es que alguien tomó decisiones sabiendo que, una vez expuestas, no habría forma de volver a la normalidad anterior. El dinero incautado es solo la parte visible. Lo que empieza a inquietar a los investigadores es lo que no está ahí. Las ausencias. Las transferencias que no dejan rastro físico. Las conexiones que no aparecen en registros formales, pero que se intuyen por patrones repetidos. Eso obliga a ampliar el foco, a mirar otros negocios similares, otras zonas, otras rutinas que hasta ahora se habían considerado irrelevantes. Y cada nueva línea de indagación abre un riesgo político adicional: demostrar que el problema no era puntual, sino sistémico. Aquí es donde la tensión real se instala. Porque si se prueba que este esquema operó durante años sin interferencia, la pregunta inevitable es si el Estado no pudo verlo o si no quiso hacerlo. Ambas respuestas son igual de graves. Una habla de incompetencia, la otra, de tolerancia. Ninguna es aceptable en un contexto donde la promesa central es control total. Y sin embargo, esa es la grieta que empieza a formarse a medida que el caso avanza y se vuelve imposible de contener dentro de un solo expediente. El despliegue continúa porque detenerlo sería admitir derrota. Pero avanzar implica asumir que habrá consecuencias colaterales. Funcionarios desplazados, alianzas rotas, información que ya no puede mantenerse en reserva. Cada paso siguiente obliga a elegir entre eficacia y estabilidad. Y esa elección no es técnica, es política. Lo que queda en el aire es si quienes empujan este proceso están preparados para sostenerlo hasta el final, incluso si las conclusiones resultan más incómodas de lo previsto. Porque una vez que se enciende esta luz, apagarla sin responder la pregunta central ya no es una opción. A medida que el cerco se amplía, el caso empieza a mostrar su verdadera dimensión. No se trata de un golpe espectacular, sino de una prueba prolongada, diseñada para obligar a la estructura a reaccionar y, al hacerlo, delatarse. Cada movimiento que se ordena tiene una lectura doble. Hacia afuera, se muestra determinación. Hacia adentro, se mide quién se inquieta, quién llama, quién intenta anticiparse. En investigaciones de este calibre, el silencio también es un dato, y la ausencia de sorpresa suele ser más reveladora que la negación abierta. El problema es que este tipo de despliegue no se sostiene solo con voluntad política. Exige coherencia. Exige que las piezas encajen incluso cuando empiezan a rozar intereses que hasta ahora habían quedado fuera del discurso público. Porque si el dinero estuvo ahí durante tanto tiempo, no fue solo por astucia criminal, sino por una lectura correcta de los límites reales del sistema. Y cuando esos límites se cruzan, la reacción no siempre es frontal. A veces se manifiesta como resistencia pasiva, como demoras inexplicables, como informes que llegan incompletos. Todo eso empieza a aparecer cuando la investigación avanza. Los equipos que revisan la información saben que ya no están ante un expediente común. Cada decisión se toma sabiendo que será observada, cuestionada y utilizada como precedente. No hay margen para errores menores, porque cualquier fisura puede ser explotada para desacreditar el conjunto. Esa presión constante no solo afecta el ritmo, también condiciona el alcance. Avanzar demasiado rápido puede provocar un cierre defensivo. Avanzar con demasiada cautela puede permitir que otro se reorganice. El equilibrio es frágil, y alguien tiene que asumir el costo si se rompe. En este punto, el foco ya no está puesto únicamente en el origen del dinero, sino en su función. ¿Para qué servía? ¿A quién sostenía? ¿Qué operaciones hacía posibles? Las respuestas parciales empiezan a dibujar un escenario incómodo. No se trataba solo de financiar actividades ilegales, sino de garantizar continuidad, control territorial y capacidad de respuesta frente a cambios externos. Eso implica que el negocio no era marginal, era estratégico. Y si era estratégico, su protección no podía depender únicamente del anonimato o la discreción. Aquí es donde la investigación roza una línea sensible. Porque demostrar que un esquema así operó sin interrupciones obliga a revisar no solo fallos, sino prioridades. Obliga a preguntarse qué se estaba persiguiendo mientras esto quedaba intacto. Y esa pregunta no tiene una respuesta simple. Puede señalar errores de enfoque, falta de información o decisiones conscientes de mirar hacia otro lado para no desestabilizar equilibrios frágiles. Cualquiera de esas opciones tiene implicaciones profundas, y ninguna se resuelve con un comunicado oficial. El despliegue continúa, pero el clima cambia. Ya no hay sorpresa, hay expectativa tensa. Se entiende que esto no va a cerrarse rápido ni limpiamente. Cada nuevo indicio confirma que hay más capas por levantar y que cada capa expuesta genera resistencia.
Lo que antes era un caso policial ahora empieza a parecerse a una auditoría involuntaria del pasado reciente. Y nadie quiere quedar del lado de quienes permitieron que el problema creciera mientras se hablaba de control. La pregunta que empieza a circular, aunque nadie la formule en voz alta, es hasta dónde se está dispuesto a llegar. Porque seguir implica aceptar que habrá daños colaterales. Que no todos los responsables estarán en el mismo nivel ni asumirán las mismas consecuencias. Que algunos nombres no aparecerán nunca, y otros cargarán con culpas que no explican todo. Detenerse, en cambio, implicaría admitir que el sistema encontró su límite justo donde más incomoda. En este punto, la investigación ya no puede retroceder sin perder sentido. Pero avanzar exige algo más que voluntad. Exige asumir que el relato de eficacia absoluta se pondrá a prueba con hechos que no encajan del todo. Y esa es la tensión que queda instalada al cierre de esta fase. No si el dinero existía, no si estaba oculto, sino si el Estado está dispuesto a aceptar lo que ese dinero revela sobre sus propias decisiones. Porque una vez que se abre esa puerta, la verdadera pregunta ya no es quién escondió el dinero, sino quién permitió que permaneciera ahí tanto tiempo sin consecuencias. En esta etapa, lo más peligroso no es lo que se descubre, sino lo que empieza a quedar implícito. Porque cada confirmación técnica refuerza una sospecha política. Si este esquema funcionó con tanta estabilidad, no lo hizo en los márgenes, lo hizo dentro de un ecosistema que lo absorbió como algo normal. Y cuando lo anormal se vuelve rutina, desmontarlo deja de ser un acto policial para convertirse en una ruptura. Eso es lo que ya está ocurriendo, aunque todavía no se diga con todas sus letras. Las primeras conclusiones internas apuntan a un patrón que incomoda a todos. No hay improvisación, no hay picos abruptos, no hay señales de urgencia. Todo indica continuidad. Eso significa que el dinero no respondía a una emergencia, sino a una planificación sostenida. Y esa planificación solo es posible cuando hay previsibilidad. Cuando el entorno es estable. Cuando nadie interfiere. El riesgo ahora es evidente. Si se demuestra que esta fuente de financiamiento operó así durante años, la pregunta no será por qué cayó, sino porque nunca fue prioritaria. A medida que se cruzan datos, aparece un problema adicional. No todos los actores reaccionan igual. Algunos se apresuran a despegarse, otros guardan silencio, otros intentan reducir el caso a una anécdota. Esa disparidad no es casual. Refleja niveles distintos de exposición y, sobre todo, de miedo. Porque en este punto ya no se discute si hubo delito, sino quien queda asociado a él por acción u omisión. Y en ese terreno, las lealtades se vuelven frágiles. El despliegue, lejos de cerrarse, se vuelve más selectivo. Se revisan decisiones pasadas con otro criterio. Se reevalúan informes que antes parecían suficientes. No porque haya aparecido nueva información, sino porque el contexto cambió. Lo que antes no activaba alarmas ahora resulta inadmisible. Esa revisión retrospectiva es silenciosa, pero profunda. Y tiene un efecto colateral inevitable. Expone que la línea entre control y tolerancia fue, durante demasiado tiempo, más difusa de lo que se admitía. Aquí emerge una tensión que nadie puede resolver con rapidez. Seguir avanzando implica aceptar que el caso no se va a limitar a una organización criminal. Va a rozar estructuras administrativas, prioridades de seguridad, decisiones estratégicas. Implica asumir que el relato de eficacia total puede quedar erosionado por un detalle incómodo, que el sistema fue capaz de golpear con fuerza, pero no de ver lo que tenía delante. Esa contradicción es la que ahora amenaza con instalarse. Mientras tanto, el mensaje hacia afuera se mantiene firme. No hay dudas públicas, no hay vacilaciones visibles. Pero hacia adentro, la pregunta es otra. ¿Qué pasa si esto no es una excepción? ¿Qué pasa si este caso abre una cadena de hallazgos similares? Porque si eso ocurre, ya no será posible sostener que se trató de un fallo aislado. Será necesario admitir que hubo una lógica operativa que permitió convivir con ciertas realidades mientras se combatían otras. El punto crítico se acerca cuando la investigación empieza a tocar intereses que no estaban en el radar inicial. No porque sean ilegales en sí mismos, sino porque su pasividad resulta inexplicable a la luz de lo que ahora se sabe. Ahí es donde el caso deja de ser cómodo incluso para quienes lo impulsaron. Porque la línea que separa la determinación del costo político empieza a desdibujarse. Y nadie puede garantizar que el equilibrio se mantenga. El cierre de esta fase no trae respuestas definitivas. Trae una certeza inquietante. El despliegue ya superó el punto en el que podía ser contenido sin consecuencias mayores. La pregunta que queda abierta no es si habrá responsables, sino cuántos niveles se está dispuesto a atravesar para encontrarlos. Y, sobre todo, si el sistema que hoy expone este hallazgo está preparado para soportar lo que revele cuando termine de mirar hacia adentro. A esta altura, el caso ya no admite lecturas ingenuas. Lo que comenzó como la exposición de un punto específico de financiamiento se transforma en una pregunta estructural sobre cómo se mide el éxito cuando el enemigo aprende a adaptarse mejor que el sistema que intenta neutralizarlo. Porque aquí no hay sorpresa táctica, hay evidencia de convivencia temporal, de un equilibrio incómodo que funcionó mientras nadie lo rompía. Y romperlo tiene efectos que ya se están sintiendo, aunque todavía no se verbalicen. La investigación avanza con un criterio que incomoda incluso a quienes la respaldan. No se busca solo cerrar el expediente, se busca entender el mecanismo.
Eso implica aceptar que algunas respuestas no van a ser satisfactorias, que habrá zonas grises imposibles de limpiar del todo. En ese proceso, se empieza a asumir algo que nadie quiere decir en público, que durante un periodo prolongado, la prioridad no fue detectar todas las fuentes de financiamiento, sino contener el daño visible. Y esa elección estratégica, aunque comprensible en su momento, ahora queda expuesta como una vulnerabilidad. Cada nueva verificación refuerza una sensación peligrosa. Esto no se sostiene solo con miedo o secreto, se sostiene con normalización. El negocio operó porque no destacaba, porque encajaba, porque no alteraba el paisaje. Y eso obliga a revisar un supuesto central del discurso de control, que la visibilidad del Estado era suficiente para disuadir. Aquí ocurrió lo contrario. La visibilidad permitió camuflarse. Esa paradoja es la que ahora obliga a replantear criterios que se daban por cerrados. El costo de seguir adelante empieza a medirse en términos menos abstractos. Hay resistencias internas que no se explican por dudas legales, sino por temor a las implicaciones. Hay decisiones que se postergan no por falta de información, sino por cálculo. Y ese cálculo introduce una variable nueva. ¿Hasta qué punto conviene profundizar si el resultado puede erosionar la narrativa que sostiene otras acciones? Esa tensión no se resuelve con órdenes, se gestiona con silencios y desplazamientos. Mientras tanto, el caso se vuelve una referencia obligada. No por lo que ya probó, sino por lo que podría probar si se lo deja avanzar sin restricciones. Cada vez que se menciona, se reactiva la misma inquietud. Si esto estuvo ahí todo este tiempo, ¿qué más pasó desapercibido? Esa pregunta empieza a circular más allá de los equipos directamente involucrados. Se instala en conversaciones donde antes no tenía lugar. Y cuando eso ocurre, el control del relato se vuelve más frágil. Aquí es donde la figura del panadero deja de importar. Ya no se trata de un individuo ni de un local. Se trata de un modelo operativo que funcionó porque nadie quiso ver en él algo más que un negocio. Y ese es el golpe más duro. Aceptar que la amenaza no siempre se presenta con violencia explícita, sino con constancia y bajo perfil. Combatir eso exige algo más complejo que operativos masivos. Exige revisar supuestos, prioridades y zonas de confort institucional. El avance del caso obliga a tomar una decisión que no admite términos medios. O se lo lleva hasta el final, asumiendo que las conclusiones pueden incomodar incluso a quienes impulsaron el cambio, o se lo encapsula, se lo presenta como una victoria puntual y se sigue adelante. Ambas opciones tienen un precio. La primera, exposición y conflicto interno. La segunda, una fisura silenciosa en la credibilidad. Esa es la disyuntiva real que ya está planteada, aunque nadie la haya formulado así. El cierre de este tramo no ofrece alivio. Al contrario, deja una sensación más pesada que al inicio. Porque lo que se confirma no es solo la existencia de dinero oculto, sino la facilidad con la que pudo permanecer oculto. Y esa facilidad habla menos de la astucia criminal que de las decisiones que permitieron que ciertas cosas no fueran urgentes. La pregunta que queda abierta, y que obliga a seguir, no es quién falló primero, sino quién está dispuesto a aceptar que el éxito proclamado también tuvo puntos ciegos. ¿Y qué se hará con esa admisión cuando ya no sea posible ignorarla? En este punto, el caso entra en una zona donde cada avance deja menos espacio para el control del daño. Ya no se trata de acumular pruebas, sino de decidir qué hacer con lo que esas pruebas obligan a reconocer. Porque el dinero incautado no solo demuestra capacidad financiera, demuestra tiempo. Y el tiempo es el factor más difícil de justificar. Nada de esto ocurrió de golpe. Nada explotó de un día para otro. Funcionó porque se mantuvo estable, predecible, integrado a la vida cotidiana. Eso convierte al hallazgo en algo más que un éxito operativo. Lo convierte en una acusación implícita contra la idea de vigilancia permanente. La investigación empieza a incomodar precisamente por eso. No señala un error puntual, señala una ausencia prolongada de reacción. Y cuando esa ausencia se vuelve visible, deja de ser atribuible a una persona o a una oficina. Empieza a parecerse a una lógica compartida, a una forma de priorizar que aceptó ciertos riesgos a cambio de una calma aparente. Esa lógica ahora queda expuesta, y lo que amenaza no es un escándalo inmediato, sino una erosión lenta pero profunda de la narrativa de control total. Cada nuevo documento revisado refuerza esa sensación. No aparecen alertas ignoradas de manera grosera, aparecen advertencias diluidas, observaciones que no escalaron, datos que no parecieron urgentes en su momento. Esa acumulación de decisiones menores es lo que vuelve al caso difícil de cerrar. No hay un solo punto donde todo falló. Hubo muchos momentos donde se eligió no profundizar. Y esa suma de elecciones es más difícil de explicar que un error evidente. El despliegue continúa, pero ya no con la misma claridad inicial. Ahora se mueve entre la necesidad de avanzar y el temor a lo que pueda revelarse si se avanza demasiado. Esa ambigüedad se filtra en cada nivel. No se expresa en órdenes contradictorias, se expresa en cautela excesiva, en revisiones interminables, en una obsesión por la forma más que por el fondo. Todo eso indica que el caso dejó de ser externo y empezó a ser interno. Lo más inquietante es que la organización criminal, en este punto, casi desaparece del centro del relato. No porque deje de ser relevante, sino porque su rol ya está claro. Hizo lo que se esperaba que hiciera: adaptarse, ocultarse, financiarse.
La incógnita real está del otro lado. En cómo un sistema diseñado para detectar y neutralizar amenazas permitió que ésta operara sin fricciones visibles. Esa pregunta no se responde con más operativos, se responde con una revisión incómoda del pasado reciente. A medida que esa revisión avanza, el margen político se estrecha. Cada conclusión provisional exige una definición. Seguir profundizando implica aceptar que algunas decisiones que se celebraron como exitosas convivieron con fallos graves. Detenerse implica aceptar que hay verdades que no se quieren mirar de frente. Esa tensión no se resuelve con discursos ni con cifras. Se resuelve con una elección que siempre deja a alguien expuesto. El caso, a esta altura, ya cumplió una función que nadie había anticipado del todo. Se convirtió en un punto de inflexión. No por lo que ya probó, sino por lo que obliga a replantear. La idea de que el control absoluto elimina las zonas grises empieza a resquebrajarse. Lo que aparece en su lugar es una realidad más incómoda. Incluso los sistemas más duros generan espacios donde lo ilegal puede sobrevivir si aprende a no llamar la atención. El cierre de este tramo no ofrece una conclusión, ofrece una presión creciente. Porque lo que está en juego ya no es la caída de una red de financiamiento, sino la coherencia del relato que sostuvo muchas otras decisiones. La pregunta que queda suspendida, y que empuja a seguir, no es si habrá consecuencias, sino quién asumirá el costo de admitir que el enemigo no solo fue violento, sino también paciente, metódico y, durante demasiado tiempo, funcional a una normalidad que nadie quiso interrumpir. Si te da rabia que un horno ocultara millones mientras la panadería abría cada día, deja un comentario y suscríbete.